Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Que el Señor les bendiga, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor por este día? Amén. Amén. Quiero darte la más cordial bienvenida. Yo soy el pastor Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza aquí en Cry Fellowship. Si nos acompañas por primera vez, estamos muy emocionados de que estés acá, o si nos ves por primera vez por el internet. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de la Navidad, la cual hemos titulado Enviado a nosotros. Y el mensaje que vamos a ver hoy lo he titulado Enviado a nosotros para salvarnos. Y nos vamos a estar ubicando en Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a exprimir este texto el día de hoy. Por favor, acompáñame a leerlo. Dice la palabra del Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami. Quiero iniciar recordando lo que pasó en 1970. La misión Apolo 13 de la NASA sufrió una explosión en el espacio. Fue en ese momento cuando uno de los astronautas dijo la famosa frase: Houston, tenemos un problema. De inmediato la nave quedó sin suficiente energía para regresar normalmente a la Tierra. 3 hombres quedaron atrapados en el espacio sin oxígeno adecuado, sin agua y con pocas horas para sobrevivir. Cuando ocurrió el accidente, los astronautas sabían que alguien había cometido errores, que había sucedido un problema, que habrían investigaciones y que si sobrevivían a esa misión, tenían que contestar muchas preguntas difíciles. Sin embargo, ese no era el momento para hacer un juicio o una condenación. Era un momento para hacer un rescate. Incluso Houston, los ingenieros que estaban de la NASA allí y los líderes que estaban allí tomaron una decisión clara, y esta fue: después veremos qué salió mal. Ahora nuestra única misión es salvarlos. Durante días nadie habló de culpas. Nadie habló de consecuencias. Todo el enfoque estaba en salvar la vida de estos astronautas. Finalmente, contra todo pronóstico, los astronautas regresaron vivos a la Tierra. El juicio vino después. Las preguntas vinieron después. El análisis vino después. Pero primero vino el rescate. Eso es exactamente lo que Juan 3:17 nos está diciendo acerca de la Navidad.
Dios sabía que el mundo estaba dañado. Dios sabía que había pecado. Dios sabía que algo estaba mal. Pero no envió a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo por lo que había sucedido. Lo envió diciendo: primero los voy a salvar. Jesús vino cuando el mundo estaba en una emergencia espiritual. Y en una emergencia no llega un juez, en una emergencia llega un Salvador. El mundo estaba fallando, pero Dios no activó un tribunal en ese momento para juzgar al mundo, sino que Él más bien activó un plan de rescate para salvar al mundo. Hay muchas personas durante estas fiestas que pueden estar pasando por un momento difícil en sus vidas en esta Navidad. Algo explotó en su familia en este año. Tal vez algo explotó en tu relación sentimental. Tal vez algo explotó en tus finanzas. Tal vez algo explotó en tus negocios. Tal vez algo explotó en tu vida. Y pueda que te sientas muy juzgado ahora y condenado por las cosas que has experimentado. Pero aquí está la buena noticia para esta temporada navideña, y es nuestra idea principal, la cual es: Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Quiero que recuerdes esto: Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Y puedes preguntar: pastor, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo lo comprendo? ¿Cómo lo logro comprender? ¿Cómo es que Dios no envió a su Hijo para juzgarnos? Bueno, es lo que vamos a descubrir hoy acá en Juan capítulo 3, versículo 17. Tengo 2 puntos para compartir con ustedes y vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor escribe: la Navidad nos recuerda que Jesús no fue enviado para condenarnos. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 de Juan nuevamente. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ubiquémonos en el tiempo y espacio de este mensaje, porque no nos encontramos en el nacimiento de Jesús, sino más adelante, más bien en el inicio de su ministerio. Y había un hombre llamado Nicodemo que se acercó al Señor a mitad de la noche. La razón es que Jesús era conocido como el amigo de pecadores y recaudadores de impuestos. Nicodemo era un gobernante religioso y no quería alzar un revuelo o problemas entre sus compañeros líderes religiosos. Así que fue en privado a medianoche para visitar a Jesús. Y en esta conversación, el objetivo principal para Nicodemo era entender por qué Jesús había venido. Ahora, antes de entender para qué Jesús fue enviado, quiero que hoy comprendas para qué Jesús no fue enviado. Mira lo que dice el versículo 17. Dios, ¿qué dice? No envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí la palabra condenar proviene del griego krino, y esta palabra es una palabra que significa que es un plazo judicial, es como para pronunciar una opinión sobre el bien y el mal, para dar un juicio sobre algo. Y lo interesante es que Jesús está diciendo que Él no vino al mundo para pronunciar un juicio sobre el pecado del mundo.
Mira, cuando el Padre envió a su Hijo a la tierra, a este mundo, en su primer venida, el propósito del Hijo no era pronunciarse o dar un juicio sobre los pecados de los hombres. Ese no fue el plan. Y este es el asunto. Hoy hay muchas personas que simplemente no quieren acercarse al Señor porque se sienten muy juzgadas e incluso condenadas. Él va a juzgarnos, Él va a condenar el pecado algún día, pero no fue este el plan de su primer venida. Y este sentimiento de juicio que la gente tiene, no solamente lo tiene hacia Dios, sino hacia la misma iglesia. Porque muchas veces en muchas iglesias parece que estamos no predicando el evangelio de salvación, sino más bien el evangelio de condenación. Y hacemos sentir a las personas culpables por sus pecados. Y esto se da por una mala interpretación de su primer venida. Quizás una de las razones por las que la gente no está buscando al Señor o por la que tú no estás buscando al Señor puede ser porque te estás sintiendo de alguna manera constantemente juzgado, señalado por tu pecado. Y algo te está deteniendo, quieres congregarte, quieres buscar usted de Dios, pero simplemente hay algo que te detiene porque te sientes acusado, porque te sientes juzgado. Y esto es lo que quiero que entiendas. Jesús no vino al mundo para condenarnos. Y la razón de esto es porque ya estamos condenados. Jesús no vino su primera venida para condenarnos. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos condenados. Wow, esto parece ser algo bastante chocante, pastor. ¿Cómo es que ya estamos condenados? Bueno, mira lo que dice el versículo 18. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido, ¿qué? Condenado, exacto. ¿Qué quiere decir este versículo cuando afirma que ya ha sido condenado? La verdad es que en lo más profundo de nosotros sabemos que tenemos pecado. Y es nuestro propio corazón quien nos condena. Nosotros mismos nos condenamos. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Exacto. Nuestro propio corazón ha condenado nuestro pecado. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 2, versículo 14 y 15, presta atención a esto. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestra que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. O sea, la gente, aún sin conocer las escrituras, sin tenerla incluso traducida en su idioma, incluso sin leer la palabra de Dios, la palabra del Señor dice que aún por instinto obedecen la ley del Señor. Y mira lo que sigue diciendo el 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita, ¿a dónde? En el corazón. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Esto es lo que necesitamos entender. Aunque Dios haya revelado la plenitud de su voluntad
de su ley y sus mandamientos en su palabra, Dios ya nos ha dado su ley moral básica en el corazón de todos los seres humanos. Y no solo pone su ley moral dentro de nosotros, también da al corazón algo a lo que llamamos conciencia. La conciencia es esa parte del alma humana que te alerta cuando has violado la ley moral que Dios ha puesto en ti. Seas cristiano o no, todos tenemos conciencia. Y esa conciencia es la que nos hace y nos recuerda, esto está mal, esto está bien. Este es el asunto. Cuando Jesús vino a este mundo, no vino a juzgar ni a condenar, porque cada uno de nosotros en nuestro corazón humano ya lo sabemos. Sabemos que hemos pecado. Estamos conscientes del mal que hay en nosotros y del mal que hemos hecho. Es curioso cuando le preguntas a alguien que no es creyente si va a ir al cielo. La mayoría dice que no está seguro de eso, porque creen que esto depende de las cosas buenas que ellos hacen o las cosas que han hecho. Rara vez alguien con certeza dice que va a ir al cielo. ¿Y por qué esta respuesta? Porque sabemos que tenemos pecado, porque sabemos que hay algo mal en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es por eso exactamente que nosotros sabemos y estamos conscientes del mal. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Sabemos lo que hemos hecho durante nuestra vida. Nuestra propia conciencia nos acusa y también nos condena. Pero aquí está la buena noticia, y esta es que cuando el Señor vino a nosotros en su primer venida, no vino con juicio en sus ojos. Ahora debemos de tener claro algo, que llegará el momento en que el juicio vendrá. Llegará el momento en que las preguntas vendrán, que la condena vendrá. De hecho, el libro de Hechos dice sobre Jesús. En Hechos capítulo 17, versículo 31. Escucha. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. ¿Quién estableció este día? Dios. Y sigue diciendo, por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Quién es este? Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira lo que sigue diciendo. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, será al final de la historia redentora. En su primer venida, Jesús no fue enviado a condenar al mundo, pero llegará un día en que Él juzgará a todo el mundo. Mira lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 12 acerca del tribunal en el cual todos compareceremos. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Así que no te equivoques. El pecado debe ser juzgado. El pecado debe ser condenado.
y Él lo hará al final de los tiempos. Pero aquí está la buena noticia para esta Navidad. Escribe esto como punto número 2. La Navidad nos recuerda que Jesús fue enviado para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás por esta gran noticia para esta Navidad. Amén. Mira, lo que Jesús le dice a Nicodemo a continuación en el versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esta es la razón por la que celebramos la Navidad. Porque Jesús vino a salvarnos. Ahora, ¿a salvarnos de qué? ¿De qué vino Jesús? A salvarnos. Bueno, cuando el ángel se le apareció a José, mira lo que le dijo en Mateo 1, 20 al 21. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no dijo a José: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los problemas políticos. No dijo: salvará a su pueblo de sus problemas financieros. No dijo: salvará a su pueblo de sus problemas de salud. Ahora, no me malinterpretes. A Dios le importan estas cosas, pero debemos entender que estas cosas son solamente el fruto de un problema mayor, y esto es el pecado en el mundo. Por eso el ángel lo que le dijo fue: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra salvar aquí es la misma palabra griega que se usa en el Evangelio de Juan y también en Mateo. Y es la palabra sozo, y tiene dos significados, uno en el sentido práctico para salvarnos del sufrimiento inmediato, pero también tiene otro sentido que es legal para librarnos de la condenación eterna y del juicio final. El Señor vino a salvarnos de ambos aspectos. Veamos el primero y anota esto como letra A. Salvarnos del efecto inmediato del pecado. Mira, una de la definición de la palabra salvar en el griego, que es sozo, es salvar a la gente del sufrimiento. Y escucha, hay algunos aquí que han estado sufriendo por los pecados que han cometido. El pecado de tu vida sentimental o sexual, el pecado de tu matrimonio, el pecado de tu vida familiar, el pecado de tu vida financiera, el pecado en tu ira, el pecado en tu codicia, el pecado en tu orgullo. Y sabes, ¿cuándo es que más nos sentimos mal por esta situación? Escucha, no es en Navidad, no es en estas fechas, es justo después de la Navidad. Existe un gran porcentaje de personas que tienen una sensación de desánimo y también de decepción luego de sus vacaciones de fin de año. La razón de esto es porque la gente suele de alguna manera cubrir los problemas de su vida con las fiestas, la celebración y también los regalos. Pero después de que esto pasa, después de la fiesta, después de los regalos, viene la realidad. El matrimonio con el que está luchando sigue estando igual. La soledad sigue estando ahí. Las adicciones siguen estando allí.
los errores siguen ahí. Y aquí está la gran noticia de la Navidad. Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos de ese sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Mira, la Navidad debe ser una temporada alegre, porque es un recordatorio de esperanza para nosotros. Que aunque hayas cometido errores, el Señor puede salvar tu familia, el Señor puede salvar tu matrimonio, el Señor puede salvar tu vida sentimental, el Señor puede salvar tus finanzas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede restaurar y reconstruir lo que el pecado ha derribado en tu vida. Y escucha, por eso en esta temporada de Navidad, todos estamos dando un paso de generosidad sacrificial en nuestras ofrendas en esta Navidad aquí en Christ Fellowship. Estamos orando para lanzar nuevos campus en nuevas comunidades para este 2026, donde la gente puede venir y ser salva de sus pecados y los efectos inmediatos del mismo. Un lugar donde Jesús puede salvar matrimonios rotos. Un lugar donde Jesús puede salvar a personas para que encuentren su identidad en Él y no en otras cosas. Un lugar donde donde Jesús puede salvar a las personas de las adicciones. Un lugar donde Jesús puede salvar a alguien del desánimo y de la decepción de su pecado. Pero también escribe esto como letra B. Jesús vino para salvarnos del efecto eterno del pecado. Mira, cuando el ángel le dijo a María que su pequeño niño salvaría a su pueblo de su pecado, a lo que el ángel se refería primeramente es a salvarlo de ese juicio final de la ira de Dios. Ese niño pequeño que creció junto a su madre, ella lo vio como lo ponían en una cruz y recibió toda la ira de Dios sobre él a causa de nuestro pecado, para que tú, cuando te pongas delante de Dios en el juicio final, aunque sepas y estés consciente de tu pecado, de tu maldad, no seas condenado ese día. Y es por eso que la temporada navideña es preciosa y debería de serlo. Porque puedes pasar tiempo con tu familia, saber que tu futuro está asegurado, saber de que tienes paz con Dios si Él te llamara. Y cuando veas al Señor, no será para enfrentar a una condena, ni tampoco para enfrentar su ira. Será para encontrarte con tu amoroso Padre celestial. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Recuerda nuestra idea principal de hoy. Dios no envió a su Hijo para condenarnos, sino para salvarnos. Déjame terminar con esto. Recuerda la frase, Houston, tenemos un problema. Quizás estés aquí y algo dentro de ti reconoce como aquellos astronautas que hay un problema en tu vida. Quiero decirte que Dios sabe qué es ese problema. Es por eso que Él hizo un plan, no para juzgarte, sino un plan para salvarte. Y eso fue enviar a su Hijo para rescatarte. Hemos estudiado hoy Juan capítulo 3, versículo 17, pero me es necesario recordarte lo que dice el versículo antes, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios en primera instancia no envió un juez.
Dios en primera instancia lo que envió fue a un Salvador. Y luego mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 al 11 y el versículo 13. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes? Un día estaremos delante de la presencia del Señor. Y Dios condenará el pecado del mundo. Todos estaremos en un juicio delante de Él. Dios envió a su Hijo para salvarnos de esa condena eterna, pero también para salvarnos de las consecuencias inmediatas que el pecado ha generado en nosotros. Puedes pasar una feliz Navidad este año. No solamente porque lo vas a pasar en familia o porque puedes compartir con tus amigos o porque puedes abrir un regalo. Puedes pasar una feliz Navidad porque has encontrado paz con Dios y ahora tienes seguridad en tu vida eterna, pero también puedes entender que Jesús fue enviado para rescatarte de las consecuencias inmediatas que estás viviendo del pecado. Permite que el Señor te salve. Reconócelo como tu Salvador. Y permite que Él te guíe a través de la Escritura para que puedas vivir con gozo esta salvación tan grande. Ahora mismo puedes hacer esta oración y reconocer a Jesús como tu Salvador y pasar una feliz Navidad. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Reconozco, Señor, que hay un problema en mi vida y ese es el pecado, que me ha conducido a vivir consecuencias inmediatas, pero sobre todo eternas. Ahora entiendo que Jesús fue enviado para rescatarme y salvarme y llevarme con bien a la casa del Padre. Jesús, te reconozco como mi Salvador. Quiero crecer en ti y quiero pasar una feliz Navidad teniendo paz con Dios, paz conmigo mismo, porque sé que he sido perdonado de todos mis pecados por la causa de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Por favor, permítenos ayudarte a dar estos próximos pasos en el Señor. Iglesia, les amo. Que tengan una feliz Navidad.